Buen día, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al curso de Introducción al Análisis de Datos Biológicos con R. Mi nombre es Eliana Burgos, trabajo en el INMET y junto a María vamos a estar compartiendo este curso con ustedes durante las próximas semanas. Este curso, como saben, tiene como objetivo que podamos aprender a desarrollar e interpretar scripts en R, importar y manipular datos, describir y visualizar los datos y crear informes rápidos con R Markdown. Esta es un resumen del programa general del curso. Vamos a tener la clase 0, que es una introducción, que es la clase en la que vamos a estar presenciando hoy. La clase 1, ¿sí?, en la que veremos qué son los objetos y sus atribuciones, las estructuras de los objetos y algunas funciones. La clase 2, en la que estaremos hablando de datos biológicos, qué son los datos biológicos, cómo importar y manipular bases de datos en el R, y cómo trabajar con los datos que están en esas bases. En la clase 3 vamos a hablar sobre algunas variables estadísticas, como las medidas de posición y dispersión y cómo calcularlas en el R. En la clase 4 vamos a ver las estadísticas descriptivas, como frecuencias, y vamos a aprender a hacer gráficos. En la clase 5 vamos a trabajar un poco de cómo se estructura y cómo se programan los informes con el R Markdown. Y la clase 6, una presentación de un proyecto final que tiene como objetivo que ustedes puedan volcar de manera ordenada todo lo que se fue viendo durante el curso y lo podamos compartir entre todos para poder despejar las últimas dudas o inconvenientes que hayan tenido. Este es un cronograma, ¿sí?, de las clases en las que nos vamos a encontrar, de las clases sincrónicas. ¿Sí? La clase 1, 2, 3, 4 y 5 y la clase 6 van a ser nuestros encuentros sincrónicos los días viernes, y la entrega y la presentación del trabajo final va a quedar a consideración a medida de lo que vayamos trabajando y cómo se vayan dando los tiempos en el desarrollo del curso. ¿Qué necesitamos para este curso? Necesitamos paciencia y una computadora, café o mate, lo que más les guste. Vamos a necesitar instalar los programas R y RStudio, tener instalados en nuestra computadora el software Excel para manipular las bases de datos y crearlas, y una conexión a internet para poder acceder a los paquetes que tengamos que instalar a medida que vayamos trabajando con los datos y para poder asistir a las clases síncronas. Para el instalar el R necesitamos entrar en este link que les dejamos disponible acá, ¿sí?, que es la página de RCram Core Team, en donde vamos a poder elegir en alguna de estas tres opciones para descargar el software R de acuerdo al sistema operativo que tengamos. Y ahí seguimos los pasos, ¿sí?, que ya vienen por default para instalar. También vamos a necesitar instalar esta interfase que es RStudio, para lo cual también les dejamos el link acá en la presentación, para que puedan acceder desde la web. Van a ir a la pestaña Products, que les va a salir este menú, ¿sí?, y vamos a elegir RStudio para instalar. Esta es la bibliografía de referencia que vamos a tener, ¿sí?, para ir acompañando y ampliando los temas que vayamos viendo acá. Son todos libros y artículos de acceso gratuito que están disponibles en la web. Bien, vamos a arrancar. Nosotros cuando estudiamos biología, la mayoría, o al menos a mí me pasó, pensaba que era solo ir a campo y atrapar bichitos, o trabajar en el laboratorio haciendo cultivos de bacterias, o extrayendo ADN, o haciendo experimentos. Y la verdad que hay toda una parte por detrás, que es la que menos se ve, que es el trabajo, la interpretación y el análisis de los datos que obtenemos en campo. Muchas veces nos va a pasar esto, como acá, la computadorita, ¿sí?, que se nos tilda. Esto es algo que es normal y que tenemos que empezar a naturalizar, que la compu tiene también sus limitaciones. Nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero no nos queda otra que programar. Vamos a ver qué es la programación y para qué sirve. Como quizás ya saben, las computadoras están constituidas por un lenguaje binario, es decir, un lenguaje que está formado por ceros y unos, que se combinan de diferentes maneras para indicarle a la computadora que realice determinadas funciones o acciones. Con los lenguajes de programación nosotros podemos realizar, ¿sí?, estas indicaciones, estas órdenes, darle estas órdenes a la computadora, pero de una forma un poco más amigable
para nosotros, ¿sí? Y podemos tomar un problema, modelarlo, comprenderlo y aproximarnos a la resolución de ese problema, verificar el resultado al que llegamos y podemos crear y modificar este problema, o crear y modificar datos, o crear y modificar modelos de esos datos o de ese problema. Como les venía diciendo, permite escribir una serie de instrucciones en forma de algoritmos que nos van a dejar o nos van a permitir modificar y controlar el comportamiento lógico de un sistema informático, ¿sí? Y de esta forma vamos a obtener diversas clases de datos, ejecutar determinadas tareas, realizar determinados análisis. Existen diferentes lenguajes de programación, muchos de ellos están creados para fines específicos, entonces su elección y el uso van a depender no solamente del fin con el que queremos usarlo, qué es lo que queremos hacer con ese lenguaje de programación, sino también de, por ejemplo, si las licencias son gratuitas, son libres o si hay que pagar. Estos lenguajes tienen una sintaxis particular y específica que refiere a la forma de escribirlos y se encuentran en determinados paradigmas que son estilos o maneras de programar. Vamos a ver estos tres como muy generales. Hay el paradigma de programación imperativo, que es uno de los paradigmas más antiguos en la programación. Se constituye por una secuencia claramente definida de instrucciones para un ordenador y trabaja con estructuras de control como bucles o estructuras anidadas en el código. Muchos de estos códigos no pueden ser modificados o las modificaciones están muy limitadas. La programación orientada a objetos, ¿sí?, nos permite separar diferentes componentes de un programa y construye modelos de objetos que representan los elementos del problema a resolver. Cada uno de esos elementos del problema que queremos resolver van a tener características y funciones particulares. Este tipo de programación disminuye un poco los errores y promociona, o lo que busca es la reutilización del código, que nosotros podamos utilizar ese código, ¿sí?, modificarlo, arreglarlo, cambiarlo. Y tenemos la programación funcional, que está centrada en las funciones. Estas funciones pueden tomar distintas formas, que pueden entrelazarse, pueden interactuar como si fueran datos, y utilizarse como parámetros o como resultados de una determinada función. Este tipo de programación lo que permite es transformaciones y síntesis de estas funciones, de estos problemas, y es combinable con los otros dos tipos de programación, con los otros dos paradigmas. Particularmente el lenguaje de programación del R está originado en base a un lenguaje que es propiedad de los laboratorios Bell, que es el lenguaje S, que no es un lenguaje abierto y gratuito, es un lenguaje sí que tiene una licencia y que para poder utilizarlo hay que pagar esa licencia. En R lo que sucede es que existe más de una manera de realizar una tarea común, de programar una tarea común, una que es compatible con S y otra que es diseñada específicamente para R, y esto a veces nos lleva a ciertas complicaciones a la hora de programar u errores que tenemos que ir resolviendo. Entonces nos empezamos a sentir como cansados, avasallados, impacientes, nos empieza a costar, queremos llorar porque todo el tiempo nos generan errores en la programación, los scripts no funcionan, no nos corren, nos salen mal los gráficos. Nos tomamos un tiempo para analizar lo que estamos haciendo porque queremos resolver ese problema para poder avanzar en la resolución e interpretación de nuestros datos. Nos damos cuenta que no podemos y queremos tirar todo, pero nos acordamos que por un lado las computadoras son carísimas y por el otro tenemos que seguir trabajando y que en algún momento necesitamos llegar a la resolución de ese problema, entonces juntamos todo y seguimos surfeando en la web o surfeando nuestro script para ver dónde está el problema y solucionarlo. Actualmente el mantenimiento y el desarrollo de R está realizado por el grupo de R Development Core Team. La versión que se utiliza del R y que diseñó este grupo es conocida como una versión base. Es un software libre de código gratuito que se puede examinar, estudiar y modificar los códigos, y se pueden crear versiones propias que se ajusten a las necesidades particulares que tengamos que cubrir, ¿sí? Fue creado principalmente para hacer análisis estadísticos, tiene un desarrollo que lleva más de 10 años, pero que se usa en diferentes ámbitos
académicos o de mercado, ¿sí? En ecología, en epidemiología, en taxonomía, en ciencias de datos, en visualización de datos, en empleo y mercado. Y permite desarrollar paquetes que amplían la funcionalidad de este software o de esta lenguaje de programación. Por ejemplo, Facebook utiliza el lenguaje de programación en R para analizar la manera en que sus usuarios interactúan en los muros y así poder elegir o determinar qué tipo de publicidad van a aparecer en estos muros para captar la atención del consumidor. Google hace algo parecido, ¿sí? Utiliza el R para analizar la efectividad de las campañas de publicidad que implementan sus servicios y así reajustar las publicidades hacia los requerimientos que tienen los usuarios y consumidores en esta plataforma. Dentro también lo que tenemos, dentro de los lenguajes de programación y de los software que hay para poder programar, existen los entornos integrados de desarrollo, que son software o entornos que proporcionan herramientas para escribir y revisar un código, que nos permiten administrar los archivos que estamos usando, gestionar los entornos de trabajo de una forma mucho más accesible. ¿Sí? Uno no necesita ser programador para poder programar determinadas funciones o estadísticos en estos entornos. RStudio es un entorno integrado de desarrollo creado para trabajar en asociación con R. Y enfatiza la colaboración a nivel global en la mejora y desarrollo de los códigos para poder acceder a cumplir con todas estas otras necesidades que tenemos, ¿sí? Para poder mejorar en las funcionalidades del programa. Vamos a conocer entonces el entorno de RStudio, ustedes lo pueden abrir desde su compu, yo les voy a mostrar algunas capturas de pantalla. Cuando nosotros abrimos por primera vez el RStudio nos va a aparecer esta ventana, ¿sí? Que estamos viendo acá, que tiene 4 divisiones y determinados menús. Tiene una barra de herramientas desde las que podemos crear nuevos scripts, los podemos abrir, podemos guardarlos, imprimirlos o buscarlos. Podemos, por ejemplo, en herramientas, podemos cambiar la estética, la visualización, ¿sí? de nuestra pantalla. Podemos también desde File guardar, abrir o buscar ciertos scripts. Tenemos el ambiente de trabajo, ¿sí? Que es a donde nos van a ir apareciendo todas las ejecuciones que vamos haciendo, todos los objetos que vamos creando, las bases de datos que vamos importando o exportando. Tenemos la consola, que es donde nos van a aparecer los scripts que se fueron ejecutando, con sus correspondientes cartelitos de warnings o de errores, si es que sucede eso, o el script que corrió de manera correcta, con el resultado de lo que sea que hayamos programado. Vamos a tener el editor de sintaxis, ¿sí? Que va a ser nuestro script, que es donde vamos a ir programando en cada una de las líneas lo que queremos que el software realice. ¿Sí? Es donde le vamos a indicar qué es lo que queremos que haga. Y después tenemos esta ventanita de acá abajo que tiene varias pestañitas. Tenemos, por ejemplo, la pestaña de los archivos, que vamos a poder ver en qué carpeta estamos y qué archivos hay en esas carpetas. La de plots, que es donde se van a proyectar los gráficos que vayamos realizando. Podemos ver, por ejemplo, en la pestañita de paquetes, los paquetes que tenemos instalados y activos o inactivos en nuestra sesión. Y tenemos la pestañita de ayuda, donde podemos surfear, ¿sí? En distintas funciones o en los distintos paquetes o funciones de los paquetes para poder, no sé, aprender a escribir correctamente la sintaxis de uno o intentar resolver algún problema que nos surja del script o para ver para qué sirve cada paquete o cada comando que nosotros estamos ejecutando. Siempre es importante que a la hora de empezar, ¿sí? Con un script a programar, tengamos nuestro ambiente de trabajo limpio. De esta forma nosotros evitamos sobreescribir objetos o trabajar sobre objetos que están constituidos con datos que no son los que queremos manipular o que queremos analizar. Entonces vamos a usar estos 3 comanditos de acá, ¿sí? Lo que hacen estos comanditos de acá, que es ls, permite limpiar, ¿sí? Todo lo que hay en el ambiente de trabajo, lo podemos hacer también con la escobita que tenemos acá arriba. Lo mismo en la consola. La consola también la podemos ir limpiando. Limpiar la consola no
es solo borrar la visualización de los resultados que fuimos obteniendo, ¿sí? Se puede hacer con la escobita acá. En cambio, limpiar nuestro ambiente de trabajo es eliminar todo lo que hayamos corrido, todos los objetos que hayamos creado, todas las bases de datos que hayamos importado al R. Entonces, como para darles un ejemplito, yo acá construí dos objetos, ¿sí? Que eso también la construcción de objetos y cómo se construyen, cómo se estructuran, la vamos a ver en la clase siguiente con Marilia. Pero para que vean, yo ejecuté estos dos comandos con control enter. Abajo, si en la consola me figura que el comando está efectivamente ejecutado, que no hubo ningún error, y en mi ambiente de trabajo, ¿sí? Puedo observar que tengo dos objetos, ¿sí? Que es el objeto A y el objeto B, cada uno con el valor que yo le indique. Ahora, si yo ejecuto el comando ls, en la consola lo que me va a mostrar, ¿sí? Es que hay efectivamente dos objetos en el ambiente de trabajo, que es lo que yo veo acá, ¿sí? Si yo ejecuto la línea siguiente, me limpia el ambiente de trabajo. Borra esos objetos. Puedo volverlo a chequear, además de chequearlo visualmente, lo puedo chequear de nuevo ejecutando el comando ls y en la consola me va a aparecer que no hay nada. ¿Sí? Carácter 0. Ustedes en sus compus pueden escribir su primer comando, su primer script de R, ¿sí? Que diga hola mundo, hola Eli, o no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? Con el comando print, paréntesis y entre comillas, la frase que ustedes quieren que se figure en la consola. Como ustedes ven, en el ambiente de trabajo no hay nada porque yo no creé ningún objeto, no llamé ninguna base de datos, simplemente lo que le dije es, mostrame esta frase en la consola, ¿sí? Pueden jugar ahí y cambiar, ¿sí? La frase, pueden probar qué es lo que sucede si yo le saco las comillas, y lo podemos ir discutiendo todo esto en la clase síncrona. Para poder trabajar en el R necesitamos instalar los paquetes. Hay algunas funciones que ya vienen determinadas en el paquete, en la versión base del R, pero para muchos otros análisis hay paquetes específicos, ¿sí? Que debemos instalar. Y tenemos dos formas de instalarlos. Podemos, cuando entramos a la pestañita de paquetes, podemos ir al botón de install y nos va a aparecer esta ventanita, ¿sí? En donde tenemos, lo que aparece por default es que se instale el paquete desde el repositorio web de rcran. Podemos buscar en esta pestañita que tenemos acá el paquete por el nombre, o podemos directamente instalarlo desde nuestra computadora si lo tenemos descargado. Entonces seleccionamos, ¿sí? Instalarlo desde los archivos y buscamos a través del buscador de la compu, ¿sí? Dónde está ubicado el paquete. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en cómo sería o qué sucede cuando yo instalo un paquete desde el repositorio, ¿sí? Le voy a decir que en este caso puse el paquete vegan y le di instalar, ¿sí? Entonces lo primero que sale es, en la consola, un comando que dice install packages vegan, ¿sí? Y, bueno, los warnings o algunos mensajes que a veces uno no les da mucha bolilla, y otras veces son necesarios, ¿sí? Y nos va a aparecer la ventanita donde vamos a ver el progreso de la descarga de todas las funciones de este paquete. Y nos va a aparecer un botoncito rojo acá que dice Stop, que nos permite cancelar la descarga si, por ejemplo, está tardando 2 millones de años en instalar y queremos usar el R para otra cosa, o si vemos que hay algunos errores, lo podemos frenar, ¿sí? Y podemos cortar esa descarga, interrumpirla y cancelarla. Una vez que se instala, nos va a aparecer un mensajito en blanco, ¿sí? En donde nos va a decir que el paquete fue instalado correctamente, o un mensaje en rojo que nos va a decir que no se pudo instalar el paquete. Otra forma de instalarlo es usar este comando, ¿sí? Para el que le guste escribir, puede programarlo. A mí me gusta directamente hacer el clic, me parece más fácil, pero también está la posibilidad, ¿sí? De instalarlo con este comando. El R también nos permite hacer distintos tipos de cálculos, y no necesariamente tenemos que programar funciones complejas. Podemos hacer cálculos aritméticos simples.
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias, logaritmos, exponenciales, análisis factoriales. No necesariamente tenemos que saber programar un modelo para poder hacer un cálculo en R, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo dejé 3 ejemplitos súper fáciles, 2 más 2, 2 dividido 2 y 2 por 2. Ejecuté cada uno de los comandos y en la consola vamos a ver que está ejecutado el comando, ¿sí? 2 más 2, y el resultado por debajo, que es 4. De vuelta a lo mismo, como yo no estoy creando objetos, simplemente estoy haciendo un cálculo para que se muestre el resultado en la consola, mi ambiente de trabajo sigue vacío. Además, cuando trabajamos en el R, nosotros trabajamos a partir de bases de datos. La mayor parte de nuestros análisis ya tienen una base de datos que tenemos que importar, que tenemos que llamar desde la computadora al R para poder acceder a los datos que están en esas bases, poder manipular y hacer los análisis correspondientes. Para eso primero tenemos que setear nuestro directorio de trabajo, ¿sí? Una forma de setearlo es usar el comando, este que está acá en la línea 34, en donde le vamos a copiar la dirección de la carpeta que queremos que el R, en la que queremos que el R busque los archivos o los guarde, ¿sí? Esto también lo podemos hacer, ¿sí? A través de la pestañita Files. En el botoncito donde dice More, se abre un menú que en este menú hay una opción que dice setear esta carpeta como directorio de trabajo. También se puede hacer manualmente. Para llamar o para traer una base de datos desde la computadora, desde un directorio de trabajo al R, necesitamos, dependiendo del archivo en el que del tipo de archivo en el que tenemos guardado, algunos paquetes, ¿sí? Que lo vamos a ver un poco más adelante también, más específico qué paquetes para cada tipo de archivo. En este caso yo les dejo un ejemplo. ¿Sí? Llamé al paquete reader, ¿sí? Cuando usamos el comando library, lo que le decimos es activame, buscame este paquete al R, ¿sí? Y con este comando de acá, lo que le digo es la planilla-curso.csv, que es un archivo separado por comas, ¿sí? La separación de las columnas es con puntos y comas. Quiero que me lo leas y que me lo guardes en un objeto llamado planilla. Cuando yo le doy control enter, lo que me figura, ¿sí? En la consola es que efectivamente importó la planilla, la base de datos, y me va a mostrar las especificaciones de la columna. En este caso es una base de datos que inventé con nombres de mentira de participantes posibles del curso. Sí, puse, bueno, una columna es nombre y apellido, una es su nombre, la otra es apellido, la otra es profesión y la otra es si conoce o no conocer. Esta información de acá es muy importante porque a la hora de nosotros manipular esos datos, y como lo vamos a ver más adelante también, tenemos que configurar qué tipo de dato tiene cada columna. Entonces tenemos la ventaja de que el R, una vez que le importamos, ya nos muestra cuál es el tipo de dato que tiene esa columna por default, ¿sí? En este caso son caracteres, son palabras. Y si nos vamos a nuestro ambiente de trabajo, lo que yo veo es que efectivamente ahora tengo un objeto que es un data frame, es esta planilla, ¿sí? Que ya está cargada, ¿sí? En el R. Y nos dice que tiene 3 observaciones y 4 variables, es decir, tiene 3 filas, ¿sí? Tiene 3 filas y 4 columnas. También podemos exportar archivos desde el R, crear bases de datos en el R o tablas y exportarlos, ya sean bases de datos con datos aleatorios, de algún, nos estamos modelando y queremos exportar, no sé, los valores, podemos exportar los valores predichos de ese modelo, podemos crear bases de datos con datos aleatorios, podemos guardar resultados de determinados análisis o de determinados modelos, ¿sí? Yo acá lo que hice fue crear, también lo vamos a ver un poco más adelante, como solo para mostrarles el ejemplo de que hay un comando y que lo podemos hacer de manera sencilla. Sí, lo que le pedí al R que hiciera es que me haga una secuencia de números del 1 al 50, de 4 en 4, y que los convierta en una lista y los guarde en el objeto X, ¿sí?
siempre los scripts se leen de adentro hacia afuera, entonces uno le da un orden a lo que le está pidiendo. Entonces yo le estoy pidiendo que me haga una secuencia de números del 1 al 50, de 4 en 4. ¿Sí? 1, 5, 9, etc. Que esa secuencia me la ordene en una lista y que la guarde con un nombre X. Si yo me voy a la consola, veo que el comando se ejecutó correctamente, y si yo ejecuto solamente el nombre de ese objeto, me va a aparecer la lista. ¿Sí? Me va a aparecer que en el renglón 1 está el 1, que en el renglón 2 está el 5, que en el renglón 3 está el 9. Y en nuestro ambiente de trabajo va a aparecer, ¿sí?, nuestro objeto, que es X, que es una lista con 13 componentes, con 13 datos. Y para escribirlo, en este caso yo lo guardé como un TXT, un bloc de notas, con el nombre ejemplo, ¿sí? Está separado con tabulaciones, y le pedí que lo guarde. Escriba esa tabla en mi directorio de trabajo que ya había seteado previamente, ¿sí? Y lo puedo chequear que lo haya creado, sí, en la plantilla de Files. Ahí, ¿ven? Acá se ejecutó correctamente el comando, no me apareció ningún tipo de error, y me creó mi objeto, ¿sí?, mi bloc de notas en mi carpeta, en la carpeta que yo le había indicado anteriormente. Si yo quisiera saber cuál es el directorio de trabajo en el que estoy, porque a veces nosotros abrimos scripts y no recordamos dónde está guardado ese script, o abrimos el R y tenemos un script que ya está cargado y no recordamos bien en qué carpeta lo habíamos guardado, le podemos preguntar, ¿sí? Con este comando le decimos, decime cuál es el directorio de trabajo en el que estoy en este momento, en el que está guardado este script y en el que está seteado el R, y te va a mostrar acá en la consola, ¿sí?, el directorio de trabajo. En este caso es el mismo que yo había seteado anteriormente, pero puede no ser el mismo, ¿sí? También puedo preguntarle al R qué archivos tengo en ese directorio de trabajo, con el comando list.files. Cuando yo ejecuto este comando, lo que me aparece en la consola es un listado de todos los archivos que yo tengo en ese directorio de trabajo que tengo seteado, ¿sí? Y le puedo preguntar también qué otros directorios tengo dentro de mi directorio de trabajo, qué otras carpetas hay, y pasa lo mismo. Yo ejecuto con control enter list.dirs y me aparece en la consola, ¿sí?, otros directorios que estaban en esa carpeta que yo le había indicado al R sobre la cual íbamos a trabajar. También tenemos un montón de atajos útiles. Al que le guste y se amigue con programar, le va a venir re bien. Algunos, como yo, preferimos hacer muchas cosas con el mouse, porque son más rápidos, ocupan menos espacio en el cerebro, el dato, pero los pueden tener, se los dejamos acá para que ustedes los puedan probar en sus casas y elijan el que quieran seguir, ¿sí? Tenemos atajos de navegación que nos permiten movernos entre, ¿sí?, las ventanas dentro del script. Por ejemplo, tenemos este sí me gusta, que es Control Tab para ir al script siguiente, es decir, si yo tengo en una ventana varios scripts abiertos, lo que va a hacer este comando es pasarme desde el script en el que yo estoy al que le sigue. Y con Control Shift Tab vuelvo al anterior. Tengo atajos de la sesión, ¿sí? Este también me gusta, Control Shift y F10, que permite reiniciar la sesión. A veces se cuelga y hay que reiniciarla. Bueno, lo podemos hacer con este comando. También podemos cerrar la sesión con Control Q, cambiar directorio de trabajo, ¿sí?, con este comando, Control Shift H, o podemos, por ejemplo, interrumpir, ¿sí?, la ejecución de un comando. Vieron que yo les dije que, por ejemplo, cuando instalaba un paquete, aparece un botoncito de stop. Bueno, cuando nosotros corremos un comando, un script, un modelo, lo que sea, también aparece ese botoncito mientras el R va pensando y realizando esas funciones. Y a veces lo que pasa es que tenemos muchos datos y toma horas en hacerlo, o se cuelga por alguna razón el R. Bueno, podemos interrumpirlo cliqueando sobre el botón de stop o apretando el botón escape. Tenemos atajos sobre funciones,
¿sí? Por ejemplo, el F1 abre el help de una función determinada, y el F2 muestra el código de esa función por si quisiéramos mirar cómo está programada la función o si hay que hacerle algún cambio dentro de esa función, y bueno, con F2 podemos abrir ese código y trabajar sobre ese código. Tenemos atajos sobre para la gestión de archivos, y podemos crear nuevos scripts, abrir scripts o guardarlos, podemos cerrarlos, podemos cerrar todos los archivos o los scripts que tengamos abiertos, o solamente todos aquellos que no estemos visualizando en ese momento. Tenemos atajos comunes de la consola, ¿sí? Para movernos en el historial o para limpiar la consola. Tenemos atajos de autocompletado, que la verdad es que nunca los usé, pero quizás a ustedes les sirve y les viene bien, ¿sí? Se pueden hacer, se pueden usar. Tenemos atajos de selección, que son algunos muy similares a los que usamos en los editores de texto. Atajos de ejecución de líneas, estos están muy buenos, y con Control Enter siempre va a ser la combinación de teclas que siempre vamos a usar para ejecutar una línea, ¿sí? Sobre la que estemos trabajando, ejecutar un script. Podemos ejecutar el script completo, ¿sí? Con Control Alt R. Podemos ejecutar el script desde el principio hasta la línea en la que estemos posicionados con nuestro cursor, o podemos ejecutar el script desde la línea que estamos posicionados hasta el final del script. Tenemos atajos de líneas de códigos, siempre para escribir algo que no es un comando, que no es algo que estamos programando para darle al R una determinada, indicarle que haga determinada cosa. Vamos a usar, sí, el numeral. Siempre que queramos comentar algo, se usa el numeral. Entonces, de esa forma se desactiva la línea sobre la que estamos escribiendo y el R no lo identifica como una línea de código, como un script a correr. Y lo podemos hacer directamente escribiendo numeral desde nuestro teclado o con Control-Shift-C, ¿sí? Con Control-D podemos borrar un código, con estos comandos podemos movernos, ¿sí? Arriba o abajo en este caso, y con este podemos duplicar una línea de código. Si nosotros apretamos Shift Alt arriba, lo que va a hacer es, desde la línea de código donde nosotros estamos escribiendo, arriba de esa línea va a escribir lo mismo, lo va a duplicar, ¿sí? Esto está bueno para que les gusta escribir mucho, para los modelos que tienen, a veces nos tocan escribir, no sé, programar 25 modelos, 25 GLMs con la misma variable de respuesta, y lo único que cambia es la variable explicativa o predictora. Entonces podemos ir duplicando, escribirlo una vez, y después cambiamos simplemente la variable que queremos analizar. Y bueno, el Control-Shift-A que arregla los espacios, o la falta de espacios, en los caracteres de una línea. Y ya calculo que estamos todos medios así, como bueno, ya está con los atajos, ¿sí? Pero tenemos todavía los de edición, clásicos, ¿sí? Que usamos en cualquier editor de texto en la computadora. Y estos por ahí son como, bueno, si ya los conocemos, pasémoslos. O quizás ya están como, bueno, ya estoy repodrido de los atajos, señora, avance. Pero les tengo dos muy buenas noticias, que son los mejores atajos del mundo mundial, ¿sí? Que es Alt más guión, hace esta flechita, que como vamos a ver más adelante con Marilia, es importante a la hora de programar y de crear objetos o de crear funciones. Y vamos a ver también con María por qué es recomendable usar este y no el igual. Así que este se lo escriben en frente de la computadora. Y el Alt más el 126, que genera la virgulilla, que no está en casi ningún teclado y que se usa mucho en las funciones, ¿sí? Este elemento se usa mucho en las funciones. Para mí estos son los dos mejores atajos y son los únicos que me sé de memoria. El resto los tengo escritos en un cuadernito. Ustedes los van a tener en esta presentación y de la que pueden consultar cuando quieran. Tenemos también, ¿sí?, los blogs y ayudas en Google. Tenemos la página de la comunidad de RStudio, en donde muchos programadores o incluso biólogos también que trabajan con el R hacen preguntas, hacen intercambios, consultas, piden ayuda para arreglar determinados errores, y la comunidad lo ayuda,
¿sí? Le da tips y herramientas para resolver esos errores o esos inconvenientes que tienen a la hora de programar. Tenemos también el blog, que bueno, más o menos quizás ya lo conocen, porque es donde estamos subiendo también las clases y es la plataforma que vamos a usar para poder hacerles llegar a ustedes el material de las clases, que es GitHub, ¿sí? Que también es una comunidad donde se pueden hacer preguntas, consultas, donde hay muchos programadores que suben sus paquetes o las funciones a este blog, ¿sí? Se hacen intercambios muy copados. Tenemos RPubs, que tiene muchas ayudas, uno puede consultar sobre muchísimas cosas, y lo que a mí más me gusta de esto es que no solamente tiene la resolución del problema o cómo programar determinada cosa, sino que también le da una base teórica, ¿sí? Introductoria. En este caso yo les pegué una captura de pantalla sobre modelos lineales generalizados, pero esto muchas veces se nos olvida y es importante saberlo a la hora de modelar nuestros datos y a la hora de explicar qué es lo que hicimos, ¿sí? Entonces, para mí es la ventaja que tiene este blog o esta plataforma es esta parte, ¿sí? Que no solamente podemos ver cómo es la sintaxis, ¿sí? Ver cómo se construye determinado comando, determinado modelo, determinada función, sino que también tenemos un aporte teórico, ¿sí? Sobre eso. Tenemos Stack Overflow también, que es un blog de ayuda, de consultas, preguntas, es una comunidad de discusión también. Y después tenemos cosas mucho más específicas. Por ejemplo, hay un blog, ¿sí? De Ben Volker, que trabaja sobre modelos lineales generalizados mixtos, y que tiene también esto, ¿no? Tiene los paquetes que se usan, cómo es la estructura de un GLM mixto, tiene teoría, tiene muchas pestañas que tienen no solamente los scripts y los paquetes, sino también la teoría y la explicación de cada cosa. Y son ayudas que vienen muy bien a la hora de empezar a pensar cómo analizar nuestros datos, si es que nunca tuvimos experiencia con esto, o si nos genera algún error, se les puede consultar, se pueden hacer preguntas, y la verdad es que en la experiencia personal hemos tenido buenas respuestas. Y bueno, acá termina como la parte más teórica. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? El script ustedes lo tienen disponible en el blog, nosotros les pasamos el link por mail. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? De adición, sustracción, multiplicación, división. Tienen en este cuadrito, si bien están los ejemplos y están las operaciones ya en el script realizado, ustedes tienen que llegar al resultado y si se les genera algún error, ver por qué se produjo ese error, qué es lo que falta, qué es lo que está mal escrito. Entonces se van a basar en esto, ¿sí? Esta es la forma en la que nosotros le indicamos al R que haga esta determinada función que queremos hacer. Así que pueden basarse en esto, ¿sí? O bueno, pueden googlear. El error también es una opción. Todos terminamos googleando siempre los errores que nos da el R. Así que también los invito a que, además de basarse en esto para encontrar el error, prueben con googlear y ver qué es lo que les salta en la web. Bueno, este link es el link del blog de GitHub, ¿sí? De la paginita. Van a encontrar para la clase 0 estos tres, ¿sí? Estos tres objetos, que es el PDF, el script, en donde están los primeros ejemplos que les mostré, ¿sí? Y donde están los ejercicios también, y un link a un formulario en el que ustedes van a tener que ir colocando las respuestas de las operaciones que tienen en el script de tarea, de ejercicios, ¿sí? Para practicar. Y si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través del formulario o nos pueden escribir a través del grupo de Telegram, ¿sí? Y el encuentro sincrónico lo vamos a chequear y vamos a tratar de sacar todas las dudas que